del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Por última vez, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Aleluya. Oh, yo tengo un hogar más allá del sol. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Este es el día que el Señor nos dio para gozar de esas bendiciones. Aleluya. Vamos a entonar este himno con nuestras palmas y lo vamos a hacer de todo corazón, agradecidos con el Señor. Aleluya. Después de tanto tiempo estamos reunidos en este lugar. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Este es el día, este es el día, este es el día que el Señor me dio, que el Señor me dio. Ven a gozar de la bendición, de la bendición. Este es el día que el Señor me dio. Ven a gozar de la bendición. Este es el día que el Señor me dio. Una vez más. Este es el día que el Señor me dio, que el Señor me dio. Ven a gozar de la bendición, de la bendición. Este es el día que el Señor me dio. Ven a gozar de la bendición. Este es el día que el Señor me dio. Este es el día, aleluya. Este es el día que el Señor me dio, que el Señor me dio. Ven a gozar de la bendición, de la bendición. ¿Por qué? Este es el día que el Señor me dio. Gracias, Señor. Este es el día que el Señor me dio. Este es el día que el Señor me dio. Ven a gozar de la bendición. Este es el día que el Señor me dio. Aleluya. Aleluya. Este es el día que el Señor nos ha dado. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios, aleluya. Ven a gozar de la bendición, hermano, aleluya. Aleluya, vamos a seguir cantando unos coritos, aleluya. Oh hermano, haz tu casa sobre la peña que Jesucristo te ayudaré, aleluya. Así vengan luchas o vengan pruebas, esa casa no se va a derrumbar, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Hace tu casa sobre la peña, que Jesucristo te ayudará. Una vez más.
Hace tu casa sobre la peña, que Jesucristo te ayudará. Si viene lluvia, si sopla el viento, pero tu casa no caerá. Si viene lluvia, si sopla el viento, pero tu casa no caerá. Hace tu casa sobre la peña, que Jesucristo te ayudará. Hace tu casa sobre la peña, que Jesucristo te ayudará. Si viene lluvia, si sopla el viento, pero tu casa no caerá. Si viene lluvia, si sopla el viento, pero tu casa no caerá. Toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús. Demos honra y gloria siempre a Jesús. Demos honra y gloria siempre a Jesús. Da que gloria agua Jesús harta, que gloria agua Jesús harta, que gloria agua Jesús harta. Honra y gloria churañani Jesús harta. Honra y gloria churañani Jesús harta. Pronto y pronto en esa mañana, cuando con los santos estemos reunidos, hablaremos de cómo hemos vencido y mejor lo entenderemos más allá. Una vez más. Pronto y pronto en esa mañana, cuando con los santos estemos reunidos, hablaremos de cómo hemos vencido y mejor lo entenderemos más allá. Gritaremos alabanzas de la gloria, con los santos redimidos viviremos siempre allá. Llegaremos a esa tierra para siempre, donde muerte y llanto no habrá jamás. ¡Aleluya! Gritaremos alabanzas de la gloria, con los santos redimidos viviremos siempre allá. Llegaremos a esa tierra para siempre, donde muerte y llanto no habrá jamás. Oh, qué contento estoy, oh, qué contento estoy. Jesús ya viene pronto, mi hermano, yo me voy. Oh, qué contento estoy, aleluya. Jesús ya viene pronto, oh mi hermano, yo me voy, aleluya. Qué bueno es cantar cuando hay gratitud. Estaré cantando alegre por toda la eternidad. Qué bueno es cantar cuando hay gratitud. Estaré cantando alegre por toda la eternidad. Oh, qué contento estoy, oh, qué contento estoy. Jesús ya viene pronto, mi hermano, yo me voy. Oh, qué contento estoy, oh, qué contento estoy. Jesús ya viene pronto, mi hermano, yo me voy. Qué bueno es cantar cuando hay gratitud. Estaré cantando alegre por toda la eternidad. Qué bueno es cantar cuando hay gratitud. Estaré cantando alegre para toda la eternidad. Para mí el vivir es Cristo, crucificado con Él estoy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él. Cristo
Cristo vive en mí, para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Cristo, crucificado con Él yo estoy. Ya no vivo yo, aleluya. Para mí el vivir es Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, qué precioso es alabarle a nuestro Dios, amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con este coro que dice: mira lo que hizo mi Señor. Él me levantó, Él me libertó y me hizo pasar todo eso malo que había antes, amén. Por eso estamos aquí y estamos agradeciéndole a Él, amén. Gloria a Dios. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me libertó. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Me levantó y me libertó. Mira lo que hizo mi Señor. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. De pruebas en pruebas, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. De pruebas en pruebas, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Alabando a mi Salvador, aleluya. Alabando a mi Salvador. Yo tengo su paz, yo tengo su gozo. Alabando a mi Salvador. Una vez más. Alabando a mi Salvador. Alabando a mi Salvador. Yo tengo su paz, yo tengo su gozo. Alabando a mi Salvador. Por última vez, mira lo que hizo. Mira lo que hizo mi Señor. ¡Aleluya! Me levantó y me libertó. Alabando a... ¡Aleluya! Alabando a mi Salvador. Yo tengo su paz, yo tengo su gozo. Alabando a mi Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir alabando con esa alabanza que dice: en el principio el Espíritu de Dios, aleluya, se movía sobre las aguas. Aleluya, aleluya.
En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Una vez más. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahora se está moviendo en nuestros corazones. El tiempo pasa muy rápido, pero vamos a llamar ahora a nuestro pastor con este precioso himno. Santa Biblia para mí. Tú eres un tesoro aquí, aleluya. ¿Cuántos han traído su Biblia? Aleluya. Gloria a Dios. Hemos venido a recibir la palabra de Dios, amén. Y con este canto vamos a invitar a que nuestro pastor pueda pasar, amén. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes de amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Santa Biblia para mí. Gloria al Señor, amén. Que Dios nos bendiga. Estamos contentos de poder estar en la casa del Señor. Estamos
Yo creo que, hermanos, como nosotros sabemos que hemos estado muchos meses, solamente en nuestros hogares, pero gracias a Dios, desde el domingo pasado hemos reabierto, hermano, nuestro tabernáculo, como las leyes nos permiten, 30% de creyentes. Estamos así por la gracia del Señor. Por eso una parte, o quizás la mayor parte, digamos, de nuestros hermanos están en esta mañana conectados a través de Zoom, a través de YouTube, a través de Face. Ellos también están junto con nosotros, desde sus casas, hermanos. Amén. Entonces, saludamos a todos nuestros hermanos que están en esta mañana con nosotros, en sus casas. Que Dios les bendiga. Ellos también a la tarde van a estar aquí. Amén. Entonces, Dios nos bendiga, queridos hermanos. Vamos a, en esta mañana, orar y vamos a pedir a Dios que el Señor nos dé su palabra. Amén. Que el Señor nos alimente. Porque para eso estamos aquí, hermanos. Amén. El alimento del alma es la palabra. Y la palabra es Dios. Gloria al Señor. Entonces, pues, saludamos también a todos nuestros hermanos que nos escuchan, ¿no? Quizás más allá de las fronteras, nos escuchan en Perú, nos escuchan en Brasil, nos escuchan, hermanos, en Chile, en Argentina, nos escuchan en muchos lugares, queridos hermanos. Entonces, saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan. También este culto se está transmitiendo a través de la radio Tercer Éxodo. Que Dios bendiga también a los oyentes de la radio del Tercer Éxodo, hermanos, en esta mañana. Amén. Bien, así puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Yo creo que ya hemos alabado a Dios con himnos, con coros. Que el Señor reciba pues esas alabanzas, hermanos. Entonces, vamos a entrar en esta mañana a la parte más importante. Eso es, hermano, sentarnos en la mesa espiritual y comer la carne del Hijo del Hombre y beber la sangre del Hijo del Hombre. La carne y la sangre del Hijo del Hombre es la palabra de Dios. Y Dios es la palabra, hermanos. Amén. Entonces, en esta mañana sentimos la presencia del Señor. ¿Lo sienten ustedes, hermanos? Las hermanas también. Tenemos que, hermano, creer, aceptar, porque Dios dice, donde están 2 o 3, ahí estoy en medio de ellos. Yo creo que aquí en esta mañana estamos más de 2, más de 3. Entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a orar, hermanos, con rostros inclinados en esta mañana, para que Dios nos bendiga con su palabra. Gracias, querido hermano. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Cuál bueno eres, Señor, para con nosotros, de podernos dar, Señor, este tiempo de compañerismo con nuestros preciosos hermanos y hermanas, que en este día estamos aquí en este tabernáculo, Señor, sirviéndote a ti, ensalzando tu nombre, con himnos, con coros de todo corazón. Reciba pues, Señor, esas alabanzas. Reciba pues, Señor, esas glorias, es para ti. Bienvenido seas, Señor Jesucristo. En esta mañana, manifiéstate, Señor, en medio de nosotros. Padre Santo, nosotros como creyentes en Cristo, creemos, porque tú nos has prometido estar donde nosotros nos reuniéramos. Entre 2 o 3 personas, tú estarías en medio de nosotros. Señor, aquí esta mañana estamos más de 2, más de 3. Gracias, Señor, tú estás aquí en medio de nosotros. Muchas gracias, Señor. En este día nosotros conmemoramos la resurrección de Jesucristo, porque tú, Señor, has resucitado un domingo en la mañana. Has vencido a la muerte, has vencido al sepulcro. Oh, gracias, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor. Por eso para nosotros es una fiesta en este día, Señor. Padre, como nuestras leyes, Señor, nos han permitido
congregarnos solamente con 30%, Señor, de esa manera también estamos cumpliendo en esta mañana. Y muchos de nuestros hermanos están en sus hogares. Una parte de los creyentes están en sus casas. Ellos también están junto con nosotros, conectados a través de estos medios, Señor. Te pido pues que bendigas a ellos, Señor Jesucristo, y que nos alimentes a todos, Señor Jesucristo. Nos alimentes a todos los que estamos aquí y nos alimentes a todos los que están en sus casas en esta mañana a través de estos medios, Señor. Y también, Señor, en esta mañana oramos por todos nuestros hermanos que nos escuchan domingo tras domingo, que estás más allá de las fronteras, allá por Perú, por Argentina, por Brasil, por Chile y por otros lugares. Señor, hay creyentes, algunos en las provincias, allá por los yungas, Señor. Te pido pues que en esta mañana bendigas a esas almas, Señor, a esos oyentes, Señor. Alimentalos a ellos, Señor Jesucristo. También oramos, Señor, por todos los oyentes, Señor, a través de la radio Tercer Éxodo. Seguramente muchos están en esta mañana conectados. Te pido que bendigas, Señor, a todos esos hermanos. Gracias, Padre Santo. Así nos acercamos y te pedimos que en esta mañana, Señor, nos alimentes. En esta mañana, Señor, tú conoces cada corazón de los creyentes. ¿Qué necesidad tenemos? Tú lo sabes, Señor. De acuerdo a nuestras necesidades, bendícenos en esta mañana, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo me entrego a ti simplemente como un pequeño instrumento y tú, Señor, usarás. Tú usarás, Señor, y partirás tu bendición a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a sacar las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Queridos hermanos, estamos con un tema, el tercer Éxodo. Es un tema muy tremendo, hermanos. Apenas hemos empezado, pero esta mañana vamos a dar un pequeño pause a ese tema. En los posteriores cultos vamos a estar continuando profundamente. ¿Por qué? Porque, hermanos, el domingo que viene tenemos un bautismo. Va a haber un bautismo, vamos a salir, hermanos, a algún río de por ahí, a bautizar, porque hay almas nuevas. Antes de la pandemia, hermanos, nosotros teníamos ya casi programado para realizar, hermanos, ese servicio bautismal. Creo que acá teníamos casi 4 o 5 o algo más almas, hermanos, que sentían de corazón bautizarse en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero así, hermanos, ustedes saben, llegó la pandemia. Hermanos, estábamos quizá confinados, digamos así, en nuestras casas por muchos meses, hermanos. ¿Ve? Ni siquiera, hermanos, las iglesias estaban abiertas. Por tal motivo, hermanos, se ha postergado eso y no podemos postergar más. Por eso, hermanos, el domingo que viene estamos saliendo a realizar, a cumplir ese servicio bautismal y entregar esas almas nuevas que quieren, hermanos, entregarse a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Hermanos, por ese motivo, este tema del tercer Éxodo, vamos a dar un pause y queremos en esta mañana hablar un poco acerca del bautismo. Gloria a Dios. Y también vamos a ir al bautismo juntamente con 2 iglesitas pequeñas de Achica y de Masucruz, porque en Achica también hay unos 4 o 5 almas más o menos que están también con ese deseo de cumplir ese mandato. Quieren ellos bautizarse urgentemente, hermanos. Amén. Y también en Masucruz también hay otros 4 almas más. Entonces, juntamente con todos ellos, el domingo que viene vamos a salir a cumplir ese mandamiento del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a abrir las Escrituras en el libro de los Hechos, primeramente, el capítulo 2. Son versículos bastante conocidos.
Y en esta mañana vamos a, una vez más, dar lectura a la palabra de Dios. Y también vamos a abrirnos Evangelio de Marcos, el capítulo 16. Amén. Marcos 16. Dice así, hermanos, la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16, verso 15 y 16, dice así. Él les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Correcto. Amén. Leo una vez más estos dos versículos de mucha importancia. Él les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios bendiga su palabra. Entonces, Hechos capítulo 2, vamos a también dar lectura a la palabra del Señor. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro estaba dando, hermanos, un sermón tremendo. Pedro, por el Espíritu Santo, esa mañana, cuando llegó el Espíritu Santo, estaba completamente ungido. Entonces Pedro empezó a predicar el glorioso evangelio, porque había una gran multitud, hermano, esa mañana. Gloria a Dios. Alrededor de los 120, porque esos 120 estaban, hermanos, realmente en fuego del Espíritu Santo. Amén. Ellos alababan, otros saltaban, hermano. Otros levantaban sus manos, otros aplaudían, quizás otros cantaban, etc. Pero en medio de eso, Pedro estaba predicando, hermanos, a toda esa multitud el glorioso evangelio. Vamos a empezar, hermanos. Yo les invito para que ustedes lean en sus casas todo el capítulo 2 de los Hechos. Pero yo en esta mañana simplemente voy a dar lectura desde el verso 32 para adelante. Dice así, Hechos 2, 32 para adelante. Hechos capítulo 2, verso 32 para adelante. Dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantando por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Amén. El mensaje de Pedro era directo, 100 pelos en la lengua, fuerte y duro. El verso 36, mire lo que dice aquí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Ve? Pedro está, hermanos, diciéndoles en la cara de esa multitud de los israelitas. 37 dice: entonces, oído esto, fueron confundidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Así es. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En esta mañana, quizás está ese hermano y esa hermana que quería bautizarse. También estas palabras pueden ser para él o para ella, como dice aquí Dios, ¿no? Sed salvos de esta perversa generación. Querido hermano y hermana, si tú todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, Jesucristo todavía te invita y te dice: sed salvos de esta perversa generación. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, siempre estar en la casa del Señor es un gozo, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues aquellos hermanos que están en sus casas en esta mañana también están con nosotros, como si ellos también estuvieran aquí con nosotros. Queridos hermanos, en esta mañana estamos dando pausa al tema que estábamos compartiendo acerca del tercer éxodo. Estamos dando un pause para nuestros próximos servicios, porque es un tema extenso y es un tema tremendo para esta hora final, hermanos. Por cuando el domingo vamos a tener servicio bautismal, por eso, hermanos, queremos compartir en esta mañana acerca del bautismo. Gloria a Dios. ¿Está algún hermano y hermana que quería bautizarse? Puede levantar la mano en esta mañana. ¿Se está aquí? Hay uno. ¿Alguien más está? De repente no han venido, seguramente puede estar en sus casas. A la tarde ellos también van a estar, pero de todas maneras está aquí uno. Qué bueno es, hermano. Uno. Alguien puede decir, pero solamente uno nomás. Bueno, a Dios, hermanos, casi no le interesa, hermanos, cantidad al Señor. A Dios le interesa calidad. Correcto, amén. Hermanos, Dios solamente puede hacer muchas cosas con una sola persona, con un solo alma, hermanos. Amén. La Biblia, hermanos, dice que cuando un alma, no dice la Biblia 2 ni 3, aunque Jesucristo nos ha dicho en su promesa, donde estarían congregados 2 o 3, Él estaría en medio de esos 3. Así es, amén. ¿Ve? Mire, hermanos, 2 o 3. Pero también la Biblia dice, cuando un pecador, no dice cuando 2 o 3, sino cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta, hay un gozo, hermanos, Amén, amén. en los cielos. Eso dice Dios en su palabra, hermanos. Correcto, sí. Entonces, si hay un alma, deberemos estar nosotros gozosos, agradecidos. Ahora Dios, hermanos, envió su mensajero en este tiempo a nuestro amado hermano William Branham. Y el hermano mensajero dice en muchos de sus mensajes: un alma vale 10,000 mundos. Gloria al Señor. Así
Así es, amén. Para Dios un alma vale 10,000 mundos, hermano. Gloria al Señor. Hermanos y hermanas, pasir mensaje, kaltasktanha, kimsire, mischunjata, ¿no? Éxodo, Señor, mischunja. Ukaja, haitasktanoa, porque jutir domingo chistoa, machak almanaca, uma bautismo toque, diosar lo tasjere. Uka motivotva, uka kimsire, michubi, haukat paltas iskiatanaja, uka haitawañan. Jutir kultunakanwa, timbo, otras kistaniwa, porque uka wale achawa, igual entendiña wakis, hermanos. Gloria a Dios. Y choros paltas iskitanwa mauka, bautismo toquete, hermanos. Gloria a Dios. Entonces acá alwatan jajiwasampi uma alma. Seguramente que tiene que tener ese simón con el otangas caracpachao, ¿no? Ukat haipolo seguramente para que hotap harakini. De todas maneras, hermanos, ma almaja, tunka waranka mundo kaspas ukamao si Dios ataqueja. Santa Biblia aquí, hermano, ma almaja, hermanos, kunapachatej arrepentirse a causa kenja, Biblia siwa, mahachaf fiesta otji alajpachan. Ukat ma uintasibit Dios agarst, hermanos. Ma uintasibit, parábola, ¿no? Hermano, hewasaja kirax na pero maita quistizas, ¿no? Hanihaman kunakas pas parisi. Pero Dios ataque maineja, ma almaj, ma huchararaj arrepentirse, wale walorani pini, hermano. Amén. Ukamayat pals na wal, hermanos. Hijo pródigo, nosotros sabemos, ¿no? Este hijo rebelde, este hijo que no estaba, hermanos, conforme estar en su casa, junto a sus papás, junto a sus hermanos. Este hijo, hermanos, quería divertirse ahí fuera de su casa, con amigos mundanos, con amigas mundanas, etc. Hasta que un día, hermanos, se decidió marcharse de la casa. Correcto, amén. Quizá papá, mamá lloraban, o quizá también suplicaban, no te vayas, quédate aquí, acá tienes todo, acá tienes comida, casa, acá tienes cariño, acá tienes todo. Pero este joven rebelde no entendió eso. Ese fue, hermano. Porque él había pensado, seguramente Satán también le haya ungido, el diablo, ¿no? Porque a veces el diablo también unge, hermanos, a muchos jóvenes, a jovencitas. Gloria al Señor. Amén. Dice el diablo, ¿no? Mira, acá estás aburrido. Tus papás son evangélicos, para comer hay que orar, para dormir hay que orar, levantarse hay que orar, ir al culto. ¿No? Es aburrido. Pero allá afuera, mira cómo se divierte. Bebidas, bailes, banquetes y diversiones. Allá está mejor. Pero ahí donde estás, no. Ahí estás perdiendo tu tiempo, dice Satán, ¿no? Entonces, estos jóvenes, tanto en este tiempo como en cualquier tiempo, muchas veces escuchan a Satanás. Gloria a Dios. Entonces, este joven que está acá en la Biblia está escrito, hermanos, de ese hijo pródigo, es una parábola. ¿Cómo se fue de la casa? Toda la herencia. Correcto, amén. El padre se lo dio. Se fue. Divertirse, tomar, bailar, no sé, amaneció tal vez noches enteras,
con sus amigos, amigas, etcétera, etcétera. Hasta que un día, todo el dinero que tenía, lo había gastado, hermano, todo. El zapato que tenía ya está agujero, ya estaba, hermanos, viejo. La ropa que tenía ya estaba todo, hermano, sucio y viejo. Quizás este joven no se había dado de cuenta de eso. Gloria al Señor. Y cuando él había gastado toda su herencia, todo el dinero que tenía, sus amigos poco a poco se iban alejando de él. Las amigas también. Hasta que este joven rebelde, fuera de casa, lejos de la familia, lejos de papá y mamá, se quedó, hermano, solo, como perdido. Tenía hambre, no tenía plata con qué comprarse, hermanos. Gloria al Señor. Su ropa estaba sucio, desgastado. Y quería conseguir trabajo. Y nadie, hermanos, quería dar empleo porque era tal vez un maloliente, sucio. Quizás ni siquiera estaban sus pelos bien cortaditos, ni bañados siquiera. Entonces todos, hermano, no querían, hermano. No querían darle empleo. La Biblia dice que, hermano, por fin encontró, hermanos, pastear solamente chanchos. ¿No? Así es, amén. Gloria a Dios. Awatirina ka, hermano, mao ka kokonoy puni, ¿no? Kamay, hermano, para chorar ka chay mao ka koko. Man, tas niya patakwat ukahaniu pura ka poktekante. Gloria al Señor. Tenía hambre, hermanos. Donde pastaba chanchos, de repente era, no sé, 80, tal vez 60, tal vez 100 chanchos. Hermano, todo lo que esos chanchos, esos puercos que comían, dice la Biblia, este joven, porque con el fiambre que le habían dado, no estaba satisfecho. Tenía más hambre, hermano. Entonces, dice la Biblia que este joven empezó a comer lo que los chanchos comían. Qué triste, ¿no es verdad? ¿Ve? Qué triste. Así, hermano, él trabajó, tal vez trabajó un mes, no sé, trabajó tal vez 2 meses, yo no sé qué tiempo. Hasta que un día, hermanos, este joven, como dice la Biblia, empezó a recapacitar. Y poco a poco, hermanos, empezó a tocarse el corazón. Y dijo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Por qué estoy así? Porque tengo papá, yo tengo mamá, tengo hermanos. Y mi papá es rico, tiene muchas fincas, tierras, animales. ¿Y por qué yo estoy aquí así? Él decía, la culpa es mío. Eso es, hermano, esa partecita es arrepentirse. Como hemos leído, hermanos, en los Hechos dice, arrepentíos y bautícense. ¿Ve? Entonces, este joven empezó, hermanos, a recapacitar y a arrepentirse. Este joven, cerca de los chanchos, todo maltrecho, con zapatos gastados, todo sucio, él dijo, regresaré a mi casa. Regresaré a mi padre. Y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo.
le diré ahora, perdóname, estoy arrepentido. Recíbame ahora, quizás ya no como uno de tus hijos, sino simplemente como uno de tus jornaleros. ¡Qué arrepentimiento, hermanos! Almas que están esperando el bautismo, almas nuevas. Ustedes, como dice la Biblia, tienen que arrepentirse, como este joven, de la cual Dios nos habla aquí en las Sagradas Escrituras, que se llama el hijo pródigo. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pedro en el día de Pentecostés dijo, cuando esa multitud, después de escuchar la bendita palabra, ellos dijeron, ahora hermanos, entonces, ¿qué haremos? Porque Pedro le estaba diciendo, ustedes han crucificado a ese Jesús. Ustedes han matado a ese Jesús. Ahora ese Jesús es Dios. Ese es ahora el Rey. Hermano, nosotros habíamos matado a Jesucristo. Amén. Con nuestras acciones, con nuestros hechos. Por eso Jesucristo murió. Por eso Él llevó esa cruz pesada, hermano. Por eso, hermanos, Él pagó nuestras deudas. Gloria a Dios. Amén. Como estábamos, hermano, predicando un poco acerca de la muerte el miércoles en la casa de nuestro hermano Benedicto. ¿Ve? Dios había dicho desde el principio, hermano, el día que toques ese fruto prohibido, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que tomares y tocares y comeres ese fruto, morirás. ¿Ve? Eso era el mensaje, hermanos, en los días de Adán y Eva. Porque Dios tiene pues su palabra para cada tiempo. Entonces el día que toques, que comas ese fruto prohibido, morirás. Amén. Por eso, hermanos, en Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Si alguien pecó, puede ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita, quien sea, alguien que pecó, entonces, bueno, quizás esa palabra alguien no estoy empleando bien, porque la Biblia dice, todos somos pecadores. Amén. Después que Adán y Eva pecaron, entonces todos por naturaleza somos pecadores. Hasta en el vientre de nuestra mamá nos hemos formado pecadores. Y pecadores hemos nacido. Amén. Entonces la Biblia dice, la paga del pecador es morir nomás, muerte, separación de Dios. Pero la dádiva quiere decir regalo. El regalo de Dios es vida eterna. Amén. La dádiva de Dios es vida eterna. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué dice la Biblia dádiva? Regalo. Porque nosotros, hermanos, no tenemos con qué pagar la deuda. Porque nosotros como pecadores somos deudores. ¿Cuál es esa deuda que tenemos? Bueno, a veces mucha gente dice, no, mait asiñani, colque kataña kiu, trabajeña nas casqueña niu. ¿Cuál quiere kiu, no? Cuajanchino, bueno, trabajeña ni, mait asisa poca quiere xnao. Pero a veces de repente Dios has haus jarakistas bajani, ukas pocañ puede xnan, mano que poner aquí xnao. Pero Dios ajan un pat, hermano. Gloria al Señor. Pero chaja ukajanchi manua. Esa es una deuda natural, material. Pero esta otra deuda es, hermano, morir. Dice, el día que comeres, el día que pecares, morirás. ¿Ve?
Entonces todos pues estamos, hermano, destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos tenemos que morir. Morir, no hay otro. Morir, ser separado. Morir quiere decir ser separado de la presencia de Dios. Entonces, ahora, ¿cómo pagamos? ¿Quién puede morir? Antiguamente los israelitas llevaban un corderito. Ese corderito llevaban al lugar donde el sacerdote estaba para que ese corderito muriera en el lugar del pecador. Amén. El pecador ponía sobre el corderito sus manos y acusaba sus pecados, todo, hermanos. Entonces, el corderito fue sacrificado. ¿Ve? La sangre de ese cordero lo tapaba el pecado del pecador. No limpiaba, tapaba nomás. Otros, también habían pobres, pues en cada tiempo también hay pobres. Otros pobres no tenían platita, tal vez para comprar un cordero, entonces se llevaban unos pajaritos que se llamaban palomitas, Amén. turtulas. Turtula, ¿qué sería sin aymara? Jurucuto, ¿no? Jurucuto. ¿Ve? Uintaptat jurucuto. Wila nairi tanah iskitak. Kapuri na kaukak icho siphan. Ukatopa na kaukaro ampara hat apkharakin hujan na kap konfesa siphan ukates ukais ka hurugito to kare katan kung wil wartatan ukaw hiwan hopalant ukam bikiw huchap taptatarakin. Haniu ko machatakan sino taptatakin. Gloria a Dios. Amén. Pero Jesucristo, el verdadero Cordero, siendo Dios, creador del universo y de la tierra, se hizo, hermano, un cordero, como un cordero. Porque Dios lloraba. Así como papá de este hijo pródigo, lean la Biblia, pues ustedes conocen, hermano, todos los días está la Biblia en nuestras manos. Dice que papá del hijo pródigo, ¿acaso se reía cuando su hijo se ha ido de la casa? ¿Acaso se reía? Ah, bien, que se vaya este malcriado, que nunca más vuelva. ¿Acaso decía? No, la Biblia dice que el papá estaba bien preocupado. Ya mi hijo se ha ido, aunque le he rogado, no entiende. Ahora, ¿qué será de mi hijo? Cada vez que tomaba su desayuno decía, ahora mi hijo habrá desayunado, ¿dónde estará mi hijo? Cada rato, hermanos, que almorzaba decía, ¿dónde estará mi hijo? Yo estoy comido aquí, pero mi hijo, ¿cómo será? Quizás cada rato que el papá estrenaba un nuevo traje, una nueva ropa, decía, mira, yo estoy vestidito, pero ¿cómo será mi hijo? ¿Tendrá nomás ropita o no? ¿Dónde estará mi hijo? Así papá estaba, hermanos, llorando. Y papá Dios, de la misma manera, pues, hermano, de la raza caída, de sus hijos, llora cada día. Amén. Cada día llora, hermanos. Amén. Así es, amén. Por eso, Dios un día dijo, bueno, ellos, por la culpa que tienen, por lo que ellos tienen que morir, me traen un cordero. El cordero muere en vez de ellos, pero eso no es suficiente. Otros traen palomitas, otros traen turtulas, otros visero, pero eso no es suficiente. Así es, amén. Dios tiene pues distintos ángeles. Ángel Gabriel, Serafines, Rafael, no sé cuántos ángeles. Ajengo, todo eso, ¿ve? Entonces Dios dijo, o puedo mandar a estos ángeles, o Rafael puede morir en vez de esas personas pecadores, puede pagar. No, Rafael no puede, ni Ajengo, ni Gabriel, no. Yo mismo iré, yo mismo. Yo mismo iré. Porque amo a mis hijos, amo a todos. Mis hijos están perdidos, tienen una deuda grande, a causa del pecado tienen que morir. Ahora,
¿Quién va a pagar esa culpa? Yo mismo iré Amén. y moriré. En vez de ellos, yo pagaré la deuda. Por eso el apóstol Pedro, acá en el libro de los Hechos, a los israelitas dicen: ustedes han matado a Jesús. Y nosotros cada uno también hemos matado a Jesucristo. Amén. Almas nuevas que todavía ustedes no se han bautizado. Entonces también ustedes han matado a Jesucristo con sus actitudes, con sus malas acciones. Amén. Hermanos, aún asimismo Jesús dio su vida en la cruz. Por eso Juan el Bautista, el precursor de la primera venida, allá en el libro de Juan, capítulo 1, nos dice: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Señalando a Jesucristo cuando Jesús estaba sobre la tierra. Entonces Juan dijo: y aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ha muerto en vez de vos. Él ha llevado la cruz en vez de vos. Por eso, hermano, nosotros hemos recibido, al aceptar a Jesucristo su sacrificio, hemos recibido la salvación gratuitamente. Amén. La salvación es un regalo, es una dádiva de Dios. Amén, hermanos. Entonces, con razón el apóstol Pablo, apóstol Pablo, en Romanos dice: la paga del pecado es muerte, pero más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Qué regalo, hermanos, que hemos recibido nosotros. Almas nuevas, hermanos que todavía no están bautizados, Dios también tiene este regalo para ustedes en esta mañana. Amén. Hermanos, Dios por la boca del hermano Branham nos ha dado un precioso mensaje con el tema: el regalo de Dios. Envuelto, dice, ¿no? Amén. Amén. En ese mensaje, hermanos, Dios por la boca del hermano Branham nos dice: Dios nos ha dado, dice, hermanos, un verdadero regalo. A veces, hermanos, en cumpleaños tenemos regalo. Uno se casa en matrimonio, tiene regalos. Tiene su catre o cuja, no sé, vitrinas, cocinas, garrafas, ¿no? Alguna vez incluso he visto un regalo a alguien, una bicicleta, una moto. ¿Qué le parece? ¿Ve? Quizás regalos de olla, de grande hasta pequeñito, un juego, ¿no? De todo, hermano, regalo. Está bien eso también es un cariño, eso también sirve, pero esos regalos se acaban, pues, hermano. Aquí al hermano Eusebio le puedo decir: hermano Eusebio, en el matrimonio te han regalado, pues, ese regalo, ¿tienes todavía en tu casa? Hermana Rosa, ¿su esposa está aquí? Hermana Rosa, matrimonio man regal abstaw hay uka regal imas iskta chekama? Hanyo no? Tukos khia. Hanich hermanos? Fukos tantas iwaje. Katris herman yohetat tawaje. Basuna kas pakir tawaje. Mau katimbuki hanicha? Mais is regal chisto ukas tan sus haraki. Hani kunas binyayakit acá ahora que regaló. Pero Dios está churquisto, hermano, que regalo, que salvación, que hani tantas canito, que viñaya caña, hermano, vida eterna. Vida eterna, hermano. Por eso estamos aquí, hermano, por eso, hermano, nosotros añoramos, hermano, estar en el culto, servir a Dios.
Hermanos, qué preciosos regalos Dios nos ha dado. Teníamos que morir. Teníamos que estar separados, tal vez en la quinta dimensión, en el infierno, por pecadores. Pero gracias, Jesucristo había muerto. Jesucristo había pagado. Amén. Gloria al Señor. Un hermano de Masucruz, hermano, me dice: hermano Lino, yo me he prestado del banco. Claro que he pagado quizás más de 50%, estoy pagando. Y un día he ido para pagar. En el banco los botones aprietan y me dice: señor, usted no tiene deuda. Entonces el hermano: ya no tengo deuda. Debes estar equivocado. A ver, una vez más, revísamelo. El banquero no revisó y ahí la computadora. No, no debes nada, todo está cancelado aquí. Dice que el hermano se fue, hermano, saltando, feliz, hermano. Y un día me dice: hermano Lino, mira lo que Dios ha hecho, hermano. Pero yo no sé quién pagó, pero ya no hay deuda, está borrado todo, está cancelado. ¿Ve? Eso no es nada, hermano. Nosotros teníamos que estar en el infierno, hermano, morir, hermano, pero Jesucristo vino y pagó, hermano, pagó. Ahora somos salvos, libres, para la vida eterna, hermano. ¿Ve? Para la vida eterna. Qué gozo, qué alegría, hermano. Por eso nuestro compromiso con Dios debe ser, hermano, de corazón. No dudando, ¿será cierto? ¿Seré salvo? No, tenemos que estar seguros. Amén. ¿Ve? Y podemos decir: ¿y no pecamos ahora nosotros? Hermano, el pecado siempre está con nosotros. Como dice Dios por la boca del hermano Branham: en cada pulgada pecamos, cada día. Así es, amén. Gracias a Dios. Sí, Señor. Ahora, alguien también me dijo: hermano Lino, es que yo quiero irme a la iglesia, pero de repente peco más. Es que trabajo en un trabajo que a veces siempre hay casos de pecar, pero de repente por eso nomás no voy. Pero quiero irme a la iglesia, quiero servir a Dios. Hermano, quizás alguien piensa: bueno, se va a bautizar todo, ya va a estar todo entregado al Señor, entonces ya no va a pecar. No, mientras estamos aquí en la tierra, el pecado siempre nos perseguirá. Porque este cuerpo es el enemigo número uno, este cuerpo. Con este cuerpo estamos, hermanos, luchando cada día. Gloria al Señor. Amén. Este cuerpo a veces por la vista ve y dice: mira, qué lindo se divierten allá. ¿Ve? A veces escuchamos por la oreja: qué lindo están allá. ¿Ve? Este cuerpo, hermano, este cuerpo. Por eso, hermanos, la carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Por eso el hermano Branham decía: mi primer enemigo es William Branham, el cuerpo. Amén. Y así es de cada uno de nosotros. Y mientras estemos en este cuerpo, siempre estaremos luchando, hermano. Luchando. ¿Ve? Siempre habrá. Pero no se preocupe, hermano. No se preocupe. En el bautismo, una vez arrepentido, desde el nacimiento hasta el día que te bautices, tus pecados serán borrados. Amén. Dios va a arrojar al mar del olvido, ni se va a recordar. Ahora, desde ese día para adelante, hermano, la Biblia dice pues que nosotros tenemos abogado. Abogado, hermano. Gloria al Señor. ¿Para qué es el abogado? ¿Ve? Oh, si voy hasta juicio, charmán, juicio,
Chak abogado, mejor abogado pon katusi si mainer, ¿no? Mejor abogado pon. O cambio atip dice, ¿no? Acá ahora que mejor abogado, hermano. O te para el abogado naca, respetamos. Puede ver muchos buenos abogados, pero el mejor abogado es el Señor Jesucristo. El abogado de los abogados, el Señor Jesucristo. Primera de Juan, mira. Búsquense, hermano, Primera de Juan. Ahí tenemos la palabra de Dios, muy importante. Gloria al Señor. Acá está, hermanos. Vamos a ver, buscar una parte muy importante. Creo que está Primera de Juan. Gloria al Señor. A ver, está enseñando una partecita, hermanos. ¿Dónde está eso? Gloria al Señor. Ya. Capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, 2:1. Hijitos míos. Mira, hermanos, cómo Dios nos dice, ¿no? Hijitos míos. Neosis Cristo. Acá yo callo a houses, acá nayan munat wawita house, ¿no? Hijitos míos. Juana Arsos, pero Janio Juana aquí tanocaste Espíritu Santo Juana la capata. Paz para Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, hermano. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Si te imaginas, bautizatat ukakiparo huchanjas chiha, han ya kisiphamte, munat wawanakaja, si Dios no. Otchisto jaima abogado, ukao arhatistán, si hermano. Solamente humas confesasim, arsusim. Uka abogado arhataskistaneh, uka abogados de Señor Jesucristo. Verso 7, vamos a leer. Primero de Juan 1, verso 7. Más si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí dice, hermanos, la sangre de Jesucristo nos limpia. No dice que nos ha limpiado ya. Dice, hermano, nos limpia. Eso es constante, hermano, constante. Constante nos limpia, hermano. Porque nosotros, hermano, a cada pulgada pecamos. Pero la sangre de Jesucristo constante nos limpia, hermano. Constante nos está limpiando, hermanos. Por eso tenemos que alabar pues a Dios, hermano. ¿Ve? La sangre de Jesucristo nos limpia. Constantemente nos está limpiando. Hoy día pecas de este mediodía, o mejor dicho, desde medianoche, Dios ya no se acuerda de eso. Siempre y cuando que tú lo confieses, hermano, tienes que también confesar. Gloria al Señor. Amén. Porque también la Biblia dice, el que confiesa sus pecados, alcanzará misericordia. Amén. Pero el que oculta sus pecados, no prosperará. Amén. No era lejos, dice la Biblia en Proverbios, hermano. Gloria al Señor.
Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia constantemente, porque la sangre de Jesucristo está borboteando como un manantial. Amén. Constantemente, hermano. Limpiando, limpiando, hermano, limpiando, limpiando, hermanos. Porque cada día es nueva la misericordia de Dios. Cada mañana es nueva. Dios es rico en misericordia, hermanos. Así que, hermano pecador, almas nuevas que se van a bautizar el domingo que viene, agárrense de estas palabras. Dios les ama. Dios les ama tal como están. Confiésense, ríndanse, arrepiéntanse como el hijo pródigo. Porque papá Dios llora por ustedes. Quizás en esta mañana, a través de la radio Tercer Éxodo, nos escuchan por ahí algún pecador, alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal de su vida. Todavía hay tiempo, hay oportunidad, mientras hay gracia. Dios te ama tal cual eres. Y Jesucristo te invita. De acuerdo a Mateos 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os daré descanso para vuestras almas. Y Dios dice: arrepentíos. El hijo pródigo se ha arrepentido y ha regresado. Y papá estaba esperando feliz. Cuando llegó, hermano, qué gozo, hermano, qué gozo. La Biblia dice que papá salió y le abrazó, le dio un beso, y ese día dice que preparó una fiesta. Amén. Y dijo a sus servidores: mátenlo el mejor cordero, mátenlo el mejor becerro, cocínenle buenos chicharrones, buenas presas, que también haya bandas, y saquen buena ropa para mi hijo. Sus ropas están gastados, sucios, ahora vamos a cambiar con una nueva ropa. Hoy día va a ser una fiesta, porque mi hijo estaba muerto, ahora ha revivido. Por eso es el gozo. Amén. ¿Ve? Por eso la Biblia dice, hermanos, cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta en los cielos. Y no habrá fiesta aquí también. Aquí también hay pues fiesta, hermano. Sí, hermano. Por eso, hermanos, si aquí hay un alma vale 10,000 mundos. Y si un alma, hermanos, se va a entregar a Cristo, nosotros tenemos que estar agradecidos. Amén. Hay muchas parábolas en la Biblia. La Biblia dice también que un pastor de ovejas tenía 100 ovejas. Patak oveja ninua. Pero más oveja chacataína. Amén. Una oveja se había perdido. Cuando en la tarde el pastor había llevado, hermanos, al corral, contando, hermanos, 20, 30, 40, 50, hasta que 80, 90, 100. No, aquí falta uno. 99. A ver, una vez más, 10, 20, así, hermano, 80, 90. No, falta uno, 99. Entonces dice 99, puso en el cedel y el pastor, y esa noche dice que era lluvia, frío, con truenos, todo eso, pero el pastor así mismo dice que fue, hermano, no importa la lluvia, el frío, lo que sea, a buscar ese uno que estaba perdido. Amén. Por las montañas, por los valles, por todo ese lugar, hermano, hasta que dice que esa oveja estaba, hermanos, temblando en una zarza, enganchado ahí, hermano, va balando, hermano. Y cuando el pastor encontró, dice que ha cargado sobre esas espaldas, sobre esos hombros. Y cuando llegó, dice que se gozaba, hermano. Él estaba bien feliz de ese bonito que de los 99. Esa oveja perdida éramos nosotros. Alma que esperas el bautismo, esa alma perdida también eres tú, esa oveja perdida. Amén. Y cuando esa oveja perdida, hermanos, encontró el pastor dice que sí, eso, fiesta, gozo, alegría, hermano, porque estaba perdido y encontró.
Entonces, hermanos, por eso Dios por su boca de su siervo dice, una alma vale 10,000 mundos. Y hay muchas cosas en la Biblia, hermanos. Dice que una mujer tenía 10 dracmas. La Biblia dice eso, ¿no? Sabemos eso, hermanos. 10 dracmas. Eso es 10 monedas. Tunga, sincillo, una cam, sincillo, están ahí, sincillo, coloquenac. Cam. Monedas. 10. ¿Qué significaba eso, hermano? Dice, hermanos, las mujeres casadas antiguamente en Israel no llevaban el anillo en el dedo, no. Amén. Ellas, mujeres casadas, llevaban el anillo acá en la frente como una corona. Aquí en la frente, en la cabeza. Una mujer casada, ahí llevaba, hermano. Y esa coronita tenía 10 dracmas, monedas, 1, 2, 3, 4, 5, ya 9, 10 moneditas. Y cada moneda representaba una virtud hacia su marido, hacia su esposo. Amén. La primera moneda representaba amor hacia su esposo. Primera moneda, amor hacia su esposo. Segunda moneda, que esa era sujeción a su esposo. Sujeción, porque la Biblia dice, la mujer casada, dice, esté sujeto a su propio marido, dice, ¿no? Entonces la segunda moneda era sujeción a su marido. Y la tercera tal vez era respeto a su marido. Así cada uno, los 10 significaban 10 virtudes. Gloria a Dios. Amén. Una mujer casada. Orgullosa, hermano, cumpliendo esas virtudes, casada, una mujer casada. Nadie podía molestar, porque llevaba un anillo. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que una mujer había hecho perder una moneda. Había hecho perder una dracma. Solamente ya tenía 9. Hermano, esta mujer estaba, hermanos, afligido, triste, hermano. Gloria al Señor. Quizás le oraba. ¿Por qué una mujer casada hacía perder una dracma? Porque esa mujer casada había coqueteado con otro hombre. Amén. Y alguien ha visto por ahí. Entonces llevaron, hermano, ante los jueces con testigo. Entonces, hermano, el juez sacerdote sacaba esa moneda fuera, porque ha infringido, hermano, ese error, ha coqueteado. Amén. Entonces la moneda, el primer amor hacia su esposo, ya no existía. Y dice la Biblia, hermanos, esta mujer con tanto dolor, dice que, hermanos, empezó a buscar, en otras palabras, arreglar, o sea, arrepentirse. Gloria al Señor. Hasta encontrar esa moneda perdida. Amén. Hasta que esa moneda, hermano, llegue a su lugar. Porque mientras su marido había viajado lejos, hermano, y ya estaba por regresar. Ese su marido encuentra, hermanos, a esa mujer faltando una moneda, al menos el principal, que es amor hacia su esposo. Si le falta, el marido le va a divorciar. Entonces, antes que no llegue su marido, tenía que solucionar, tenía que buscar. La Biblia dice, hermanos, buscaba, hermano, todo, hermano, trataba de arreglar, hermano, hasta que encontrara esa moneda. Amén. Seguramente esta mujer, hermano, empezó a buscar, a arrepentirse. Eso es pues buscar. Por eso la Biblia dice, buscad, hallaréis. Eso dice, ¿no? Mateo 6, 7 creo que está. Buscad, hallaréis. Pedid, se os dará. ¿Ve? Llamad, lecta. Estar atado. ¿Ve?
Eso es buscar. Entonces, esta mujer empezó, hermano, a buscar, arrepentirse, a arreglar, solucionar, hermano, todo, hasta que, hermano, antes que no llegara su esposo. Gloria a Dios. Amén. Y nosotros, la iglesia, también somos la novia de Cristo. Amén. La esposa del Señor Jesucristo somos nosotros. Amén, hermanos. Amén. Dios a la iglesia considera como su novia, como su amada esposa. Dios se ha enamorado de nosotros. Amén. Por lo que Él se ha enamorado de nosotros, ha venido a morir, a pagar nuestras deudas, a derramar su sangre, hermano. Por eso cantamos esa alabanza, hermanos. Yo le amo porque Él, Cristo, me amó primero. Allá en la cruz compró mi salvación. Y luego nosotros aceptamos. Pero a veces cuando nosotros coqueteamos con el mundo, a veces ya no queremos orar, quizás no hay tiempo para leer la Biblia. A veces, hermano, estamos metidos en algunas cosas del mundo, hermano, es como estaríamos coqueteando con otro hombre. Entonces la moneda, el primer amor, se cae. Y Jesucristo, hermanos, viene, hermanos, a recoger su novia, a arrebatar su novia. Ahora no nos puede Jesucristo, porque Jesucristo nos ha dado también esas 10 monedas. Amén. Nos ha dado ese anillo de compromiso. Por eso, hermano, el hermano Branham en ese mensaje nos indica Gálatas 5:22. Ahí está, primera moneda, amor, gozo, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Esas son las monedas que tenemos que llevar. ¿Ve? Entonces podemos en esta mañana reflexionar qué moneda nos falta. Tenemos amor a Dios, paz, tenemos gozo, está ahí. ¿Ve? Amor, paz, gozo, tolerancia, benignidad, bondad, fe. ¿Está completo nuestro anillo o falta algo? Jesucristo pronto viene, el esposo viene. Amén. ¿Cómo nos va a encontrar, hermanos? ¿Ve? Entonces la Biblia dice, cuando esta mujer perdió esa moneda, esa dracma, dice que empezaba a buscar, hermano. El hermano Branham dice, hermano, los vecinos han visto que de la casa de esta mujer, por las ventanas salían polvo, dice hermano. Esta mujer estaba botando, dice, los pantalones fuera, los periódicos inmundos fuera, telarañas fuera, hermano, todo, hermanos, hasta encontrar, hermano, esa moneda. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Ve? Todos los maquillajes, todas las pinturas estaban botando por la ventana, hermanos, para encontrar esa moneda perdida. Hasta que había encontrado, hermanos. Y la Biblia dice, cuando encontró, dice que esta mujer saltaba de gozo, hermano. Gracias, Señor, ahora ya estoy completo, he encontrado lo que he perdido. Dice que llamó a sus vecinos. Vecino, venga, vecina, venga a este lado, estoy gozoso. Vamos a hacer fiesta esta noche porque lo que estaba perdido he encontrado. ¿Ve? Entonces, alegría. Si un pecador se arrepiente, hay una fiesta. Amén. Hermanos, no nos preocupemos. Hace años me recuerdo, ¿no? Fuimos toda la iglesia al bautismo. Hasta Viache hemos llegado. Empezamos el culto. A ver, ¿quién se va a bautizar ahora aquí? No había nada. Y todos decían, a mí me decían, hermano Lino, pero aquí hemos venido pues. Ustedes los pastores, pero saben pues, así, ¿no? De repente sale el hermano Max, que está aquí, ¿no? Esta mañana. Él solito sale, hermano, con su traje y todo. Yo digo, gloria al Señor. Y lo bautizamos, hermano, en el río de Viache. ¿Se recuerda, hermano Max? ¿Sí? Un alma vale pues 10,000 mundos. Hermano, quizás nosotros no podemos valorar
Pero por ese unito nomás hemos venido. Pero Dios valora. La Biblia dice que cuando un alma se arrepiente, hay una fiesta. Hay un gozo en el cielo. Nosotros nomás aquí abajo decimos, por ese bonito nomás, como no significara nada. Eso somos nosotros. Pero si allá hay fiesta en el cielo por un alma, cuanto más también pues acá tenemos que estar gozosos. Gloria al Señor. Ahora en el libro de los Hechos, el capítulo 8, Felipe el gran evangelista, Dios le dijo, hermanos, Felipe, anda, porque viene un alma perdida. Por el camino con su carro está viniendo, leyendo la Biblia. Felipe, anda, habla mi palabra, dijo el Espíritu Santo. Entonces Felipe, hermanos, llegó, ahí estaba viniendo sobre el carro, se llamaba eunuco. ¿Se recuerdan, no? Amén. Eunuco. Pero era alma perdida y hijo de Dios. Entonces, hermano, Felipe subió, dice la Biblia, hermanos, mira, vamos a leer Hechos capítulo 8, ahí está. Mira lo que dice aquí. Hechos capítulo 8, verso 35, para adelante, dice así. Entonces, Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, ¿y a qué agua? ¿Quién pide que yo sea bautizado? Gloria al Señor. Felipe, hermanos, encuentra a este eunuco veniendo de su carro, leyendo la Biblia, pero este alma, este creyente todavía no había sido bautizado, ni siquiera entendía lo que está leyendo. Gloria al Señor. Amén. Hay muchos creyentes, muchos van a la iglesia, algunos todavía son bautizados, leen la Biblia, pero no entienden. Como eunuco. Entonces, hermano, cuando Felipe, evangelista, hermanos, le empezó a predicar a Felipe, así dice el Señor, así dice Dios, Él es el verdadero Cordero, este es el glorioso evangelio, este es el mensaje para esta hora. Hermano, habló de bautismo, de todo, hermano, cómo se debe bautizar, etcétera, etcétera, así, mientras en el carro caminando, y de repente, hermanos, llegaron donde había un riachuelo, un poco de agua ahí, al lado del camino, dice la Biblia, hermanos. Y cuando Felipe, hermanos, o sea, cuando eunuco vio ese lugarcito que tenía agua, hermano, dijo, un momento, Felipe, aquí está agua. Aquí está ahora, ¿quién me puede atajar? Yo quiero ser bautizado. Felipe no dijo al eunuco, pero tienes que pasar cursillos, tienes que asistir un año por lo menos en la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, recién puedes bautizarte. No dijo eso. Así como muchos predicadores, pastores en las iglesias dicen, no, tienes que pasar cursillos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para ser bautizado. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermano? Aquí, hermano, cuando Felipe predicó la palabra al eunuco vio agua, le dijo, aquí está agua, ahora ¿quién me va a atajar? Felipe le dijo, si tú crees, te puedo bautizar. Y eunuco le dice, sí, creo a Dios. Entonces, hermano, pararon el carro y Felipe y eunuco bajaron y Felipe bautizó a eunuco. Con su ropa mismo bautizó ahí. ¿Ve? Un solo alma. Felipe no dijo, pero yo quisiera pues hartas almas, ¿acaso a él nomás voy a bautizar? No, un alma vale 10,000 mundos.
Cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta en los cielos. Felipe gozoso, hermano, ese eunuco, hermano, se ha arrepentido, tenía deseo de bautizarse, lo bautizó. Gloria al Señor. Eso es la palabra de Dios, hermano. En esta mañana la palabra no solamente es para los que se van a bautizar, la palabra de Dios es para todos. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, Dios bendiga pues su palabra en esta mañana. Vamos a orar por todas las almas nuevas de esta iglesia. Hay almas nuevas en la iglesita allá en Achica. Hay almas allá en la iglesita de Masucruz, que el domingo va a estar con nosotros. Y todos juntos, hermanos, vamos a entregar esas almas a Dios. Gloria al Señor. Hermano, va a ser una fiesta. Primero allá en los cielos y luego también para nosotros será una fiesta, pues, hermano. ¿No estás contento de eso, hermano? Dios bendiga, hermanos, en esta mañana su palabra, hermanos. Gloria a Dios. Entonces vamos a alabar. La trompeta todavía está llamando. ¿Quién se quiere bautizar? De repente alguien, un joven, una señorita, tal vez alguien, todavía no se ha decidido, pero en esta mañana Dios te ha hablado y tú puedes decidirte como eunuco. Amén. Y los que nos escuchan a través de estos medios, almas nuevas que están en sus casas en esta mañana, prepárate. Todavía hay esta oportunidad que Dios nos da. Mañana puede ser tarde. Gloria al Señor. Entonces, hermano, vamos a alabar. La trompeta está dando. ¿Quién se quiere bautizar? Con nuestras palmas, hermano, después oramos. Gloria a Dios. Aleluya. Vale, está la nota, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién se quiere bautizar? La trompeta está llamando. ¿Quién se quiere bautizar? Unos dicen que mañana, otros dicen más allá, pero la trompeta llama. ¿Quién se quiere bautizar? Pero la trompeta llama. ¿Quién se quiere bautizar? La trompeta está llamando. ¡Gloria! La trompeta está llamando. ¿Quién se quiere bautizar? Unos dicen que mañana, otros dicen más allá, pero la trompeta llama. ¿Quién se quiere bautizar? Pero la trompeta llama. ¿Quién se quiere bautizar? Jesús ama cosas que van que te bautizas. Jesús ama cosas que van que te bautizas. Bautizas cual canela, soy así que da Cristo House que te bautizas, da
cosas que terán. Gloria a Dios. Cosas que terán bautizas. Bukannya bautizas walhane suyasip kita kini Kristo Haus terang bautizas kakini Kristo Haus terang bautizas. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Kau kakamachini Diyos ang grasya pa kaniatan. Karuruhay po haspao. Pero mientras tiempo katkaskin Diyos akto dawi hausas kiyo. Kitirak bautisasin, kitirak Dios aceptan, kitirak makathan. Gloria a Dios. Hermanos, kalwatana, Dios arroja esta señal. Vamos a orar. Si hay un alma, si hay dos, están invitados, hermano, pasen acá adelante. Vamos a orar por ustedes. Hermano, en esta mañana vamos a pedir para que Dios te bendiga, te perdone. Hermano, venga arrepentido a los pies del Señor Jesucristo, para que tú también, próximo domingo, Dios mediante, puedes cumplir ese mandato. Ese es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, a ti, Padre. En esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Cuál bueno eres, Padre, todavía. Hay tu gracia, tu misericordia, Señor. Oh Dios, en esta mañana, acuérdate de esas almas nuevas, Señor, que en esta mañana, Señor, han recibido tu bendita palabra, Señor, tu invitación, Señor. Oh Padre, cuál bueno eres. Nos has dado ese regalo precioso, eso es la salvación. Para eso simplemente tenemos que aceptar, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Bendice, Señor, a todos los hermanos, a todas las almas, Señor, que próximo domingo, Padre, se bautizarán, Señor, cumpliendo tu mandato, Señor, porque tu palabra dice: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sí, Padre Santo, tu palabra también dice: vayan y prediquen este glorioso evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oh Padre eterno, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. Todavía hay muchos que están esperando. Hay muchos, Señor. Oh Dios, yo no sé hasta cuándo todavía nos das oportunidad y tiempo. Eso está en tus manos, Señor. Padre, todas las almas allá en Masucruz, allá en Achica, Señor, en esta mañana también ellos seguramente están escuchando tu bendita palabra. Señor, tócalo esas almas, Señor. Oh, que ellos también se arrepienten, Señor. En este lugar también, en esta mañana, todas las almas, Señor, que se van a bautizar, que se arrepientan en esta mañana, Señor. Para que el Hijo pródigo, Señor, tú estás esperando con manos abiertas, con amor, Señor. Padre, tú todavía lloras de esas almas perdidas. Padre Santo, de repente, Señor, algunas almas están en sus casas en esta mañana. Padre Santo, por esta restricción no han podido, Señor, venir. Seguramente ellos también estarán aquí en tarde. Ten misericordia de esas almas, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre bendito. Te alabamos, Señor, y te entregamos, Señor, estas almas, los cuales todavía esperan ese bautismo en tu nombre, Señor. Oh, gracias, gracias te damos, Señor.
Prepáralo, Señor. Tócale, Señor. Límpiale, Señor Jesucristo, con tu preciosa sangre. Señor Jesús, tu palabra dice: el que se arrepiente alcanzará misericordia. El que oculta sus pecados no prosperará, dice tu palabra, Señor. Gracias en esta mañana, Señor. Te alabamos y te entregamos, Señor. Y también estos hermanos que han salido al altar en esta mañana. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tócalos en esta hora, Padre. Oh, de repente ellos necesitan sanidad en su cuerpo, en su alma, Señor. Tócalo en esta hora, Señor. Tal vez, Señor, están afligidos, Padre Santo, con algún problema, tal vez alguna tentación. Señor, ayúdales, Señor, conforme sus necesidades, Señor. Bendice a todos los hermanos que están en las bancas, las hermanas, jóvenes y niños. Bendice a todos. Bendice a las hermanas viudas, Señor. Gracias en esta mañana, Padre Santo. Te agradecemos, Señor. Bendice a todos los hermanos que nos escuchan desde sus casas, Señor, que están conectados a través de estas plataformas, Señor. Bendice a todos los que nos escuchan a través de la radio Tercer Éxodo. Bendice, Señor Jesús, a todas esas almas, Padre Santo. Muchas gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Alabado sea, Señor. Amén, 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 amén. Gracias, Dios eterno. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Podemos cantar ese himno que sabíamos cantar, hermanos. Mira al Cordero de Dios que puede quitar todos tus pecados. Una nota perfecta, por favor. ¿Qué nota está eso, hermano Reinaldo? Mira al Cordero de Dios. ¿Se tiene alguien la letra por ahí, hermano? Ese himno. Hermano Diego, por favor. Vamos a alabar, hermano, de corazón. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay muchos de nuestros hermanos que nos escuchan y que nos están mirando, hermanos, a través de esta plataforma en sus casas. Salúdenlo, hermano. Dios le bendiga, querido hermano. Estamos juntos. Dígale, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén. ¿Encontró, hermano, esa letra? Yo creo que por allá hay. Vamos a cantar, hermano, esa alabanza. ¿Cómo se llama? Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. No tengo la letra, a ver si nos pueden facilitar por ahí, si algún hermano tiene. Bueno, si no tenemos, pues por lo menos el coro podemos cantar, ¿no? Si no tenemos, el coro podemos cantar. Mira al Cordero de Dios. Yo creo que por acá tenemos. ¡Palmas! Del pecado, menos el perdón. Mira al Cordero de Dios, Él por su muerte trajo redención. Mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios, mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. En tentación no hace temor. Mira al Cordero de Dios. Él con su fuerza ya hace vencedor. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Si estás triste, falta en ti valor. Mira al Cordero de Dios. Tu alma pronto llevará. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero. ¡Gloria a Dios! Sí, Señor.
sin ningún brava. Mira al Cordero de Dios. En pruebas Cristo te amparará. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Cordero de Dios, Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Antes de terminar, queremos dar algunos anuncios también. Bueno, hermanos, como hemos dicho esta mañana, los hermanos que viven casi cerca del tabernáculo, ellos también en esta tarde estarán con nosotros. Y ustedes, desde la casa también, nos pueden escuchar a través de estas plataformas, hermanos. Amén. Bien, entonces, hermanos, quiero también comunicarles. Tenemos 2 invitaciones. Estas invitaciones son internacionales, hermano. Estamos agradecidos a Dios. Hemos estado, hermano, invitado por los hermanos mexicanos. Aquella vez, hermano, donde nos han invitado para que pudiéramos dirigir un culto o tener un culto, pero casi mundialmente, hermano, con muchos hermanos de distintos países. Ahí estaba Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Con la ayuda del Señor lo hemos hecho, hermanos. Amén. Bueno, que Dios le bendiga al hermano Faustino y su grupo que han cantado esa vez, hermano, con charango, con zampoña y con sus bombos y etcétera, hermanos, con sus quenas y todo eso. Y luego también estaba predicando, hermanos, para todas las naciones de nuestros hermanos que están por ahí, hermanos. Amén. Nos han felicitado mucho. Y en esa oportunidad, hermanos, muchos países nos habían visto. Por lo tanto, ahora estamos invitados también por el hermano pastor Raúl Londoño. David, ¿dónde estás? Esto es de Colombia, ¿no? Ah, perdón, Ecuador, sí. Pastor Raúl Londoño nos invita, hermanos, de Ecuador. Ellos tienen, hermano, domingo por la tarde, tienen así mundialmente conectado a través de esas pantallas, hermano. Face, yo creo que es culto de alabanzas, ellos tienen. A eso, hermanos, nos invita al tabernáculo del Señor Jesucristo. Entonces, esta tarde, nosotros, desde La Paz, Bolivia, estaremos alabando, pues, hermano, juntamente con nuestros hermanos Renaldo, esos hermanos. Ellos también traerán sus instrumentos nativos. Alabaremos. Esto es después del culto. Ahora, ustedes, hermano, van a aprender sus, ¿cómo se llama? Las plataformas. Desde sus casas pueden ver eso. Porque también van a estar cantando hermanos de otros países, van a traer sus especiales, todo eso. Pero de acá, desde el tabernáculo, vamos a alabar a Dios juntamente con nuestros hermanitos que ya están preparándose ellos para cantar a Dios. Solamente tenemos media hora, hermanos. 5 minutos o algo más, por lo menos para presentar. Yo me presentaré como pastor de la iglesia y presentaré dónde estamos, etcétera. Y luego ya ellos empezarán a cantar, hermanos. Tenemos media hora. Y otros países también tendrán otros tantos. Así, hermanos, cantidad de países seguramente van a expectar.
Pero ahí estamos, hermanos, en representación de la novia de Bolivia, el tabernáculo del Señor Jesucristo. Amén. Eso nos alegra también, hermanos. Pero para eso, hermanos, oren ustedes, hermanos, porque a veces el diablo también trabaja. Por ejemplo, fue invitado, hermanos, para hacer una oración mundial. ¿Cómo se llamaba David, el pastor que me invitó? Un pastor que se llama John Freddy, es de Colombia. Ellos también, hermano, oran por todo el mundo, por toda la novia de todos los países. Están conectados. Ellos oran, hermano, así como Dios nos enseña, ¿no?, en su palabra, tanto a través del hermano Branham. Aquí también hemos predicado eso, hermanos. Antiguamente, hermanos, los sacrificios se hacían 9 de la mañana, mediodía, a las 12, y a las 3 de la tarde. Eso dice la Biblia. Y Dios, por la boca de nuestro hermano Branham, nos dice, qué lindo es orar, dice, 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde. Entonces, hermanos, sabiendo todas estas cosas, este pastor, hermano, tiene ese programa de orar mundialmente por la novia de toda la planeta Tierra. Ellos oran 9 de la mañana, mediodía y 3 de la tarde. La Biblia también dice que Daniel oraba 3 veces al día. Bueno, todo es bíblico, hermano. Entonces a mí me invitaron, hermano, en anterior semana, para que orara por todo el mundo a las 12. Gloria al Señor. Bueno, nosotros empezamos, hermanos, con algunas palabras, etcétera, y de repente, ¡pam!, se apagó, hermanos, bajó el internet. A veces el diablo hace esas cosas, hermano. Entonces les pido pues sus oraciones para que todas las máquinas funcionen, porque a través de estas máquinas vamos a conectarnos, hermanos, con todo el mundo. Gloria al Señor. Entonces, eso les comunico. Eso será, hermanos, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde va a ser eso. Entonces, como ustedes ya no van a regresar, entonces esperen en sus casas, con sus aparatos, sus celulares, no sé, sus pantallas. También pueden gozarse, hermanos, con ese culto de alabanzas. Gloria al Señor. Ahora, para el próximo lunes, el 28, también estoy invitado, hermano, para predicar en un culto de jóvenes internacional. Es igual, hermanos, van a estar Estados Unidos, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, podemos decir Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Van a estar conectados los jóvenes, a lo cual me invitó, ¿cómo se llama este pastor? David. Yo te dije que me anotaras aquí. Hermano Tito Pérez, pastor Tito Pérez. Hermano, él me dice, bueno, podríamos escucharnos su audio, pero parece que no traje el... Bueno, él me dice, hermano Lino, desde no sé cuántos años, dice, allá en Chile te presentaron como pastor de Bolivia. Desde ese año tu nombre sonó por estos lugares y yo quería encontrarte, dónde, cuándo, cómo. Pero 2020 por fin te encontré, me dijo, ¿no? Entonces, pues, hermano, te invito, porque también te vemos nosotros a través de las plataformas, a través de Face, etcétera. Entonces, tú nos vas a guiar, tú vas a tener un culto completo, me dijo. ¿Ya? Tabernáculo del Señor Jesucristo, de La Paz, Bolivia, con cantos, y de otras naciones traerán especiales, quizás 2, 3, y luego predicas a los jóvenes de todo el mundo, me dijo. Un poquito estoy nervioso también, pero ustedes son un apoyo, yo creo, un apoyo, la oración más que todo, pero ustedes tienen que orar, hermano, ¿ya? Entonces, hermanos, eso va a ser el próximo lunes 28 a las 9 de la noche, ¿no? A las 9 de la noche estaremos también, con la ayuda del Señor, compartiendo con todos nuestros hermanos. Gloria a Dios. Mire, hermano, esta pandemia
ha servido pues para unirnos con los hermanos de todo el mundo, hermanos, de este glorioso mensaje. Incluso hemos usado ya estas máquinas. Y si no hubiera sido esta pandemia, pues bueno, pues ahí nomás también hubiéramos estado. ¿Ve? Por eso, hermano, hay que entender, todas las cosas para el creyente es para bien, es para bien. Alabado sea el Señor. Amén, amén, hermanos. Entonces, gracias por la letra. Dios le bendiga a la hermanita que conserva este himno. Es muy lindo ese himno. Hermanos, entonces, domingo también tenemos bautismo. Ya han escuchado, hermanos. Estamos yendo cerquita nomás. Estamos yendo a Peñas. Vamos a comisionar esta semana para que ya nuestros hermanos síndicos puedan ubicar el lugarcito. Creo que ya no es libre, hermanos. Ya el último bautismo hemos ido, ya no era fácil, hermanos, ¿no? Cada cual tiene su lugarcito, así que hay que ir ¿cómo se puede decir, hermanos? Ubicar el lugar, hablar con el dueño, si es posible hay que pagar, entonces para poder llegar, hermanos, directamente al lugar y así, hermanos, realizar el bautismo. Gloria a Dios. Entonces oren también por esa causa y no se olviden, hermanos que se van a bautizar, se van a traer un pantalón, ¿no? Alguna vez algún hermano de repente escuchó o tal vez no escuchó, solamente con corto quería entrar. No es así, hermanos, tienen que llevar su pantalón para entrar al agua, los hermanos que se van a bautizar, ¿ya? Y su camisa, manga larga, así, hermanos, mejor si es blanco, mejor. Bueno, si no puedes, blanco, está bien, cualquier color. Hermanitas también que se van a bautizar, entonces se van a traer su faldita o su inagua, pero bien ajustadito, no esas inaguas de mucho vuelo, ¿no? Ajustadito. Entonces su blusa o si no es una chompita con manga larga. Nada más, queridos hermanos, les anuncio. Entonces, hermanos síndicos, ya saben, los diáconos, todo, hay que llevar también, no sé, una carpa para cambiarse, ¿no? Para los hermanos que se van a bautizar. Hay que preparar eso, una especie de carpa donde se pueden cambiar, ¿ya? Y también después del bautismo, pues también va a ser una fiesta, hermanos, ¿no ve? Vamos a alabar a Dios, también vamos a compartir materialmente. No se olviden, hermanos, sus pijamritos, su refresquito, también vamos a compartir materialmente, hermanos. Después nos vamos a regresar nomás también. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Ese es el anuncio que tengo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y tenemos aquí, creo que, hermano, estas son las 2 hojas. ¿Qué son estos? A ver. Ya. Gracias. Bueno, Dios le bendiga a la hermana Natalia, que está conectada esta mañana. Dios le bendiga, hermana Natalia. Hermana Gregoria Yanavaya, Dios le bendiga. Hermana Amelia Rojas. Hermana Vilma Condori, Dios te bendiga. Hermana Sandra también. Y hermana Ruth Huanca, familia Huanca, Dios les bendiga. Hermana Mónica Quispe, familia Quispe, Dios les bendiga. Hermana Elizabeth, Dios les bendiga también. Familia Quispe, Señor les bendiga. A la tarde ellos estarán. Familia Ali, Señor les bendiga a todos ustedes. Entonces son muchas hermanitas desde Brasil. Están conectados, hermano. Familia Javier y otros. Familia Cejas, desde Brasil seguramente. Desde los Estados Unidos, hermano, están conectados. God bless you, Estados Unidos. Hermanos de Perú están conectados, hermano. Que el Señor les bendiga a ellos. Saluden a los hermanos de Perú. Saludos, hermanos de Perú. Dios les bendiga. Bien, estamos felices. Los hermanos síndicos nos comunican que se habilitaron 2 minibuses para trasladar al lugar donde se realizará el bautismo. Los hermanos interesados, favor pasar a la oficina de los síndicos para registrarse. La partida desde la iglesia será a las 8:30 de la mañana, próximo domingo. Hermanos, que tienen que dejar auto
tanja maini auto ni nakak auto tawa sararakinya nya sukat han auto ni ko nakatakik pa auto uti. Entonces humani kapas tawayapam oficina de síndicos sukat ste kayak tayasipam iukat hermanos pasajitos patatarakipan ukama aphat oyaphatam jutirija bautisboro sariñataki. Ukaban instawaitan hermanos, Dios le bendiga. Bueno, acá también hay otro. Ya, está bien. Hermano Lorenzo Huanca pide oración para su esposa, hermana Isabela. Ya, se encuentra ocupado. También su hijo, ¿no? Está ocupado y nos pide, ¿no? Para Ramiro Eliseo. Vamos a orar también por ellos. La hermana Sofía Arellana pide oración por su hija Mercedes Arellana, que se encuentra delicado de salud. Bueno, vamos a orar por Mercedes también. Hermano Juan Poma pide oración por su salud y familia. Vamos a orar también, hermano, por la familia Poma. Gloria al Señor. Hermanos, esto lo vamos a dar al hermano Raimundo, él va a estar, al hermano Saturnino, él va a estar orando, hermanos. Y también, hermanos, queremos anunciar, ¿cuántas viudas están aquí esta mañana? Levanten la mano, viudas. 3 están, ¿no? 3, ya. En la iglesia teníamos 9 viudas, hermanos, seguramente a la tarde estarán otros. Como siempre, hermanos, nosotros recogimos nuestra ofrendita cada mes para ayudar a las hermanas viudas, pero durante estos meses no hemos pedido, pero hay unos 3 o 2 hermanos, no me recuerdo, nos han enviado dinerito, hermanos, ya hemos entregado al diácono. Y yo le digo, hermano, que Dios bendiga a esas hermanas que se han recordado de las hermanas viudas, ¿no? Entonces, hoy día también vamos a recoger una ofrendita para las hermanas viudas. Al salir, hermano, ¿ya? No estamos obligando, hermano, lo que tú sientas, porque también la Biblia dice que nosotros debemos ayudar a las hermanas viudas. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a recoger, esta tarde también vamos a recoger y próximo seguramente ya lo van a estar entregando los hermanos diáconos. Señor bendiga, hermanos, eso es todo y nuestro hermano Saturnino pues que nos termine este servicio en esta mañana. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, hermanos. Adelante. Perdón. Esto es la oración. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos, hermanas, en esta mañana. Hemos escuchado la bendita palabra que Dios nos habló, hermano. Estamos muy contentos, alegres. Amén, hermanos. Entonces, pongámonos de pie, hermanos. Hay una petición de oración, hermanos. Vamos a orar. Hermanos, sí que hay una necesidad siempre. Vamos a acercarnos en la oración, hermanos. Vamos a orar por nuestra hermana Isabel Laura. Hermano, que él está ocupado, también vamos a recordar de sus hijos, Ramiro, Eliseo, para todo eso. También vamos a orar por la hermana Sofía Arellana, también por su hija Mercedes Arellana. Hermano, ellos se encuentran tal vez delicados de salud. También vamos a orar por nuestro hermano Juan Poma. Hermano, también está delicado de salud y por su familia. Hermano, inclinemos la cabeza. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias en esta mañana. Oh Dios, tú eres para nosotros el pronto auxilio. Señor, solamente creemos, Señor Jesucristo. Padre, tú estás aquí en medio nuestro, Padre eterno. Tú conoces la necesidad de la hermana Isabel Laura. Señor, te necesita, Padre. Tú puedes ayudarle conforme que tú eres el doctor divino para nosotros. El gran doctor, Padre, para ayudarnos. Señor, sé que Él está ocupado, ayúdale, Señor Jesucristo. También recuerda de sus hijos, Padre amado, Señor, de aquel varón Ramiro Eliseo. Señor, tú conoces, Señor, tú puedes tocar para que de esa manera podemos estar delante de ti. Señor, solamente te ruego, Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, ten misericordia de esta familia, Señor Jesucristo. También te pido por esta familia Arellana. Oh Dios, tú conoces, tú sabes, Señor Jesucristo, de esta familia. Señor, sé que ellos están delicados de salud.
pero por tus llagas hemos sido curados, Padre. Para nosotros tú eres el doctor divino, Señor, que nos operas, que nos curas de todas nuestras enfermedades. Dios, ayúdale, Señor Jesucristo. Solamente confío en ti porque tú eres el gran médico, Padre amado. También, Señor, te pido por mi hermano Juan. Sí que él está delicado de salud, Padre. Tú eres el gran médico, Señor, para sanarle, para curarle todas sus enfermedades. Señor, por tus llagas hemos sido curados. Dios, solamente aumenta esa fe, Padre, que obtenga, Señor, esa fe para que sea sano y libre, Padre amado. Dios, para ti no hay distancias, Padre eterno. Tal vez no está mi hermano, pero tú eres el gran Jehová, el gran médico, Padre. Te entrego todo esto en tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús, Padre eterno. Amén, gloria a Dios. Aleluya. También vamos a recoger la ofrenda, hermano. Después de alabanzas, hermano, agradeceremos a Dios, hermano. Vamos a agradecer con esa alabanza. Bendecido, soy bendecido. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendecido, soy bendecido. Cada día de mi vida soy bendecido. Al levantar en las mañanas, en las noches al dormir, bendecida, soy bendecida, bendecida, soy bendecida. Cada día de mi vida soy bendecida. Al levantar en las mañanas, en las noches al dormir, bendecida, soy bendecida, bendecida. Soy bendecida cada día. Soy bendecida al levantar en las mañanas, en las noches al dormir. Bendecida, soy bendecida. Bendecida, soy bendecida cada día de mi vida. Soy bendecida al levantar en las mañanas, en las noches al dormir. Bendecida, soy bendecida. Amado Padre, Señor, te damos gracias por esta bendición que tú han traído tus hijos, tus hijas, Señor, al alfolé. Padre amado, tú puedes bendecir en sus trabajos, en sus negocios, Padre. Solamente a ti te agradecimos, Señor. Dios Todopoderoso, tú estás aquí, Señor. Ellos han traído para que en tu casa no falte el alimento también, Padre amado. Dios Santo, bendígale en gran manera conforme a tu palabra. Dios Todopoderoso, te agradecimos, Padre, de todas tus bendiciones, Padre amado. Gracias, gracias en tu precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, hermano, en esta mañana. Vamos a terminar este servicio, hermano. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Cantemos una vez más, hermano, esa alabanza que hemos cantado. La trompeta está llamando. ¿Acaso si aún todavía alguien siente bautizarse, hermano? Yo creo que en esta mañana ha sido claramente, hermano, aquellos que han sido bautizados tal vez en tres nombres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios dice, hermano, tiene que rebautizarse, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, con esta alabanza terminamos, hermano, este servicio. En afuera, hermano, siempre saldremos con todo
ese amor que tengamos, hermano, ese saludo tal vez con el codo. Hermano, que Dios nos bendiga, hermano. La trompeta está llamando, quien se quiere bautizar. La trompeta está llamando, quien se quiere bautizar. Uno dice que mañana, otro dice más allá, pero la trompeta llama, quien se quiere bautizar, pero la trompeta llama, quien se quiere bautizar. La trompeta está llamando, quien se quiere bautizar. La trompeta está llamando, quien se quiere bautizar. Uno dice que mañana, otro dice más allá, pero la trompeta llama, quien se quiere bautizar, pero la trompeta llama, quien se quiere bautizar. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, amén, gloria a Dios. Que Dios la bendiga, hermano. Hemos terminado, gloria a Dios.